Ya, otra vez, ahora sí. Buenas tardes con todos ustedes, chicos. Mm, el día de hoy vamos a hacer la sesión número 4 y el tema es movimiento parabólico de caída libre. Muy bien. A ver, como a manera de introducción vamos a recordar algunas relaciones o ecuaciones importantes que seguro han hecho en la física teórica, ¿no? Por ejemplo, acá estoy considerando dos razones importantes del movimiento parabólico. Quizás como recuerdo, les digo que el movimiento parabólico es una combinación o algo así de dos tipos de movimiento que ya habíamos hecho anteriormente, el MRU y la caída libre, ¿sí? De estos dos tipos de movimientos es una combinación. Va a desarrollar un movimiento de MRU en este sentido, en el eje X, y en el eje Y va a desarrollar la caída libre, la partícula o el móvil que los problemas nos van a plantear. ¿Sí? Como manera de recuerdo. Importante ese dato, ese detalle. Entonces, hay dos casos importantes, ¿no? Un movimiento semiparabólico. Solamente va a desarrollar la mitad de una parábola. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, y la mayoría de los casos, una característica importante es que van a partir con esta velocidad en una sola dirección. En este caso sería en el eje X. Para que me entiendan quizás un poco, todos ustedes conocen que existe el plano cartesiano y que tienen abscisas y ordenadas, ¿sí? Entonces, el movimiento del MRU solo consideraba en una sola dirección. La que el variado de igual manera, o solo en el X o solo en el Y lo consideraba. Caída libre lo consideraba solamente en el Y, ¿sí? Solo en esto lo consideraba. Pero ahora el parabólico ya es compuesto, es una combinación, como les decía, en donde vamos a considerar no solamente cuánto se mueve en el X, cuánto avanza a este lado, sino también hacia arriba, ¿no? En el eje de las ordenadas. ¿Sí? No sé si ha quedado claro esa parte, ¿me pueden confirmar? Entonces, a manera de conclusión, en el eje X va a desarrollar MRU. Al decir MRU, pues estoy mencionando, por ejemplo, que su velocidad inicial va a ser igual que su velocidad final. Y bueno, cuando va también en el eje Y, vamos a poner, en el eje Y va a hacerlo el caída libre, con estos dos tipos de movimiento. Entonces, la composición de estos forman el parabólico. Y hay algunas relaciones que ustedes van a ver que son de caída libre y también algunos son de MRU. A ver, por ejemplo, acá unas relaciones a manera de recordar. Este es un movimiento semiparabólico, solo va a desarrollar la mitad, como les decía. El movimiento horizontal, o sea, la distancia horizontal que va a desarrollar el móvil, va a avanzar, es esta, ¿no? Es de MRU. La distancia va a ser velocidad por tiempo. Y en la vertical va a desarrollar ¿cómo se llama? El parabólico, digo, la caída libre. Y acá está una de ellas, las más clásicas, una de las ecuaciones más clásicas. Y la final también, ¿sí? Vamos a utilizar muchísimo estos. Pero no todos los problemas son del parabólico, del semiparabólico. También esto, ¿no? Es importante, acá hay una serie de relaciones que solamente hay que recordarlos de una manera constante. Por ejemplo, la velocidad importante es la velocidad inicial, ya como les digo, va a ser en dos direcciones. Entonces vamos a trabajar con el ángulo, seno. Si en algunos casos el móvil parte con un ángulo, ¿no? En este caso, por ejemplo. Y ya aquí también, ¿no? La velocidad final va a ser ya una composición de esos. La velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, igual. Esto se refiere más o menos a esta, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Esto es una velocidad, es un vector, que vamos a hablar más adelante. Aquí está el X, en el eje X, en el eje Y. Las velocidades en ambos ejes no siempre van a ser iguales, así que tenemos que aplicar Pitágoras. ¿Sí? Este es esto, descomponemos. En realidad va a formar un ángulo, ¿qué digo? Un triángulo recto, uno es 90 y ya por relaciones de trigonometría, ¿no? Aquí tenemos también la misma, la horizontal del MRU, la vertical que viene de caída libre. Esto es una solamente algunas cosas. En realidad solo varía la manera de expresarlo, para hallar la altura, la velocidad final. Y quizás estos son los más novedosos en el parabólico. El tiempo de vuelo, que vaya a ser un poco más complejo con el ángulo trabajando. La altura máxima, que es esto.
la altura que va a llegar el móvil. Y bueno, el tiempo de vuelo es el tiempo que demora desde el punto de partida hasta el punto de llegada. El alcance horizontal se refiere a esta distancia que va a recorrer, hasta donde alcanza. Y el alcance máximo también, ¿no? Esto va a ocurrir cuando el ángulo es 45, cuando esto va a ser 45 grados. ¿Sí? A manera de recorrer esos. Bien, ahora sí pasamos al ejercicio 1. Perfecto. Dice el ejercicio 1. Para que no me perjudique. Calcular la rapidez de la esferita a los 4 segundos. ¿Se refiere a esto? A los 4 segundos. Como les decía, ¿no? Bueno, tenemos que tener algunas consideraciones importantes. Identificar, este es un movimiento semiparabólico. Solo desarrolla la mitad de la parábola. Importante ese dato. Entonces, la característica principal de eso, de las semiparabólicas, solamente en la velocidad inicial, solo van a tener en el eje X. Ustedes pueden verlo acá. Solo en el eje X. Y nos da como dato. El vector velocidad, esta flecha que ustedes ven, nos indica la dirección que va, ¿no? Y dice que es 30. Ah, entonces la velocidad inicial en el X, esta, va a ser igual a 30. Y la velocidad inicial, inicial en Y, ¿cuánto va a ser? 0. En realidad no va a desarrollar ningún movimiento en el eje Y, o sea, no va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo en este punto. Ya luego, cuando pasa un determinado tiempo, va a bajar, ¿no? Va a bajar la esfera, poco a poco, hasta llegar aquí, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Entonces, todos los móviles, a ver, la mayoría de los ejercicios que desarrollan el movimiento semiparabólico siempre parten con una velocidad en Y, 0. En el X sí, ¿no? Importante ese dato. Luego, buscamos, a ver, nos pide la rapidez de la esferita a los 4 segundos. ¿Qué significa? Que, bueno, imaginamos que la esfera va a estar aquí cuando el tiempo esté 4 segundos, ¿no? Posiblemente aquí. Entonces aquí lo consideramos como una velocidad final. La velocidad va a ser así. Pero esta es una velocidad, está en una dirección, no está ni en el eje X ni en el Y. Así que tenemos que descomponer, ¿no? Así. En el eje X y en el eje Y. Que más adelante vamos a hacer, ¿sí? Entonces, utilizamos una de las ecuaciones muy, muy importantes de la velocidad final, ¿no? Nos pide, en realidad, la rapidez en la velocidad final. Es lo que nos pide, ¿no? La velocidad final, pero no nos dice en el eje Y ni en X. La velocidad final, ya la resultante de esos. Entonces, calculamos con una de las componentes, solo en el Y, solo en el eje Y. Queremos hallar cuánto es la velocidad. La velocidad va a ser así, como os decía. Pero nosotros queremos calcular esta velocidad que hace. Velocidad en Y. Esta es la velocidad en X. ¿Sí? Y si nosotros sumamos estas dos, nos va a resultar esta, que va a ser velocidad final. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Me pueden confirmar? Por el chat. Bueno, voy a suponer que se entiende. Entonces, utilizamos bueno, una ecuación importante que ya les he mostrado anteriormente, ¿no? Que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial en el mismo componente, o sea, en la misma dirección, en el Y, más menos la aceleración de la gravedad por tiempo. En este caso, ¿por qué lo estoy considerando directamente el más? Porque el movimiento cae hacia abajo, ¿no? La pelota viene hacia abajo. Ese es por caída libre que ya hemos hecho la semana anterior. Lo consideramos más. La velocidad final en este punto es lo que queremos hallar. La velocidad inicial no sabemos. ¿Qué digo? La velocidad inicial en el eje Y es 0. Lo estamos considerando así. Porque parte el reposo del móvil. Y la aceleración de la gravedad por dato, 10. El tiempo dice que es 4. Tenemos esos datos. 10 por 4, 40. Entonces la velocidad final en el eje Y, ojo, no se olviden, en el eje Y, no la velocidad final ya una resultante, ¿sí? Solo en el Y. Va a ser 40 metros sobre segundo. Entonces ahora vamos a hallar la otra velocidad. Que digo, la velocidad resultante, la que nos pide en realidad, la rapidez, esta.
¿sí? Entonces, utilizamos otra de las relaciones que nos decían, ¿no? Que la velocidad final va a ser igual a la raíz de la velocidad final en cada uno de los ejes, ¿no? En el eje X al cuadrado y en el eje Y al cuadrado. En realidad, esta es parte de Pitágoras, pero bueno, es una relación ya adecuada a física, ¿no? Entonces, ¿tenemos este dato? Sí, tenemos. La velocidad en el eje F final, en el eje X, ¿cuánto va a ser? Va a ser la misma porque desarrolla MRU en el eje X, ¿sí? Acuérdense eso siempre. En el eje X es MRU y por MRU sabemos que la velocidad en eso va a ser constante, ¿no? En cualquier punto su velocidad es lo mismo. Aquí, 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 cuanto sea, va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, si parte con una velocidad de 30 metros, su velocidad final también va a ser 30 metros. No existe aceleración. Entonces lo consideramos de esa manera. Acá se me fue esa parte. Aquí es 30. La velocidad final en Y va a ser esto, 40, que ya estamos hallando, ¿no? 40. Entonces, ya reemplazando los datos, hacemos la operación raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. ¿Cuánto nos va a resultar? Esto solamente nos va a resultar 2500. Y haciendo la raíz de 2500, sale 50 el valor, ¿no? 50 vale el valor de raíz de 2500. Pero estamos trabajando en metros sobre segundo, ¿no? Esta unidad ya estamos ahí, ya está incorporado en estos, ¿sí? Entonces nos va a salir 50 metros sobre segundo. ¿Es lo que nos pide? Sí. La rapidez final. La rapidez a los 4 segundos. Entonces la respuesta va a ser esta. Perfecto. Pueden hacer sus preguntas, dudas por el chat. ¿Ya? Muy bien. Me parece que estaba claro este ejercicio. Pasamos al siguiente. El ejercicio 2. Dice, desde una torre se lanza horizontalmente una partícula con una rapidez de 10 metros sobre segundo. ¿Qué tiempo después de su rapidez se duplica? Y la gravedad nos da como dato 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Más o menos una idealización del problema es esta sería, ¿no? Una torre, se lanza una partícula que consideremos que es una esfera y el recorrido posiblemente sea este, ¿no? Dice que se lanza horizontalmente. Ese es importante este término. Significa que su velocidad así va a ser, ¿no? Y ya después poco a poco va a caer por efecto de la gravedad. ¿Sí? También dice que es una rapidez de 10. Entonces, la velocidad en el eje X va a ser 10. O sea, la horizontal se está refiriendo a estos, ¿no? Este es el eje horizontal y este es el eje vertical en Y. Por eso lo estoy considerando así. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, entonces sería 10 metros sobre segundo aquí, ¿no? Una velocidad en el eje X. ¿Y cuánto será la velocidad inicial en el eje Y? A ver, por el chat. Para, bueno, reforzar los conocimientos. ¿Cuánto será? Chicos. Bueno, no hice nada. La velocidad final, ¿qué digo? La velocidad inicial en el eje Y va a ser 0 por este término, ¿no? Parte horizontalmente. Y además les había asegurado o les había comentado que cuando realiza la partícula un movimiento semiparabólico, esta sería una semiparábola, no es toda la parábola, ¿qué va a hacer? Que casi siempre van a partir con una velocidad inicial en el eje Y, 0, ¿no? Esa deducción es importante. Dice, ¿qué tiempo después de su rapidez se duplica? Aquí nos da la velocidad final, se duplica. Entonces, la rapidez, aquí calculamos la velocidad final ya como una resultante. No estoy hablando con respecto a las componentes, ¿no? O los planos. Entonces, ¿la velocidad final a qué va a ser? Bueno, se duplica, dice 2 por la velocidad inicial. La velocidad inicial es 10 y eso es sencillo, ¿no? 20 metros sobre segundo es lo que va a tener una velocidad final en este punto. En este punto. Con esa velocidad va a llegar una velocidad final de esto, ¿no? Que pueden ver.
Muy bien, luego, ¿qué hacemos? Nos pide el tiempo que va a ocurrir, el tiempo en el cual va a tener esta velocidad, el doble de la inicial. Entonces, podemos sacar una importante relación, ¿no? Esta velocidad final tiene dos componentes. Todo, bueno, siempre la velocidad es una dirección así, ¿no? A ver, voy a hacerlo más estético. Más o menos la velocidad final esto va a tener, ¿no? Esto va a ser la velocidad final que nos da que va a ser 20, como hemos calculado. Pero esta es una dirección no conocida, ¿no? Y queremos nosotros hallarlo y calcularlo de manera correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esto, ¿sí? En sus dos ejes. Se puede descomponer con el ángulo, pero bueno, no tenemos un ángulo. Pero sí podemos descomponer con estas fuerzas, con estas deducciones que hemos sacado. La velocidad en el eje inicial, en el eje X, es 10. Entonces, la velocidad final en el eje X, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 10. ¿Y por qué? Porque ya voy a repetir por una vez más quizás, es que en el eje X va a desarrollar el movimiento de rectilíneo uniforme, MRU. Y eso nos dice que la velocidad se mantiene durante todo el recorrido. Entonces va a ser 10. Tenemos la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Nos da como dato, hemos hallado 20 metros. El doble de la inicial, 20. Muy bien, chicos, tenemos 20, 10. Queremos hallar esta, la velocidad final en el eje Y. ¿Sí? Velocidad final en el eje Y. Pero, ¿por qué la necesidad de poder calcular esto? Porque la mayoría, porque las ecuaciones de caída libre utilizan esta, ¿no? Esta de la velocidad final en el eje Y. Y eso nos va a permitir calcular el tiempo, lo que nos pide aquí, el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí aplicamos Pitágoras. Y es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Que la velocidad final va a ser igual a la raíz de la velocidad final en el X más y todo esto, ¿no? Que ustedes pueden ver, ¿sí? De aquí despejamos. La velocidad final conocemos que es 20. Calculamos, hemos calculado eso. La velocidad final en el eje X se mantiene, que es 10. Y la velocidad en el eje Y no conocemos. Entonces vamos despejando, ¿no? La raíz pasamos al otro lado con 2. La 10 va a volverse 100. 10 al cuadrado es 100. La velocidad final lo mantenemos de esa manera. El 100 pasamos al otro lado. Como resta, 400, 20 al cuadrado va a ser 400. 400 menos 100 va a ser 300. Y la velocidad final aquí. Sencillo. Y la velocidad final va a ser entonces aquí. Este 2 pasa al otro lado como raíz, ¿no? Por álgebra. Raíz de 300. Este raíz de 300 nos va a resultar una cifra no entera, ¿sí? En decimales nos va a salir. Y bueno, en pregrado no se hace, no se calcula generalmente los resultados en decimales. Entonces descomponemos esto, ¿no? Este 300 es igual a 3 por 100, ¿cierto? Cierto. Entonces, por la ley de exponentes, por la ley de radicales, por álgebra, dice que se pueden separar ambos miembros. Aquí estoy separando, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 100. Se pueden separar. Distribuye ambos. La raíz de 3 también es una operación inexacta, o sea, en decimales va a salir, pero la raíz de 100 sí, es 10. Y lo dejamos así, ¿no? 10 raíz de 3. Eso va a ser la velocidad final en el eje Y. ¿Sí? Pero eso no nos pide el problema, nos pide el tiempo. Así que seguimos. Tenemos este dato importante. Recuerden, 10 raíz de 3. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí vamos a calcular el tiempo. Ahí está el tiempo. Utilizamos esta ecuación una vez más. Les he dicho, ¿no? Que necesitamos sí o sí la velocidad final, porque es una de las ecuaciones de caída libre que nos va a permitir calcular el tiempo. Esta es una ecuación importante y muy interesante, ¿no? La velocidad final en el eje Y va a ser la inicial en el eje más menos la aceleración de la gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad final en el eje Y, este dato tenemos, pero vamos a despejarlo primero, ¿sí? La velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto va a ser? La partida. A ver, el gráfico se quedó en la anterior diapositiva, pero más o menos era así, que recorría así, ¿no? El objeto que partía de aquí.
Y la velocidad era compartida con una velocidad horizontal solamente en el X, ¿no? En el Y no existía, así que 0. La aceleración de gravedad nos da 10. Y utilizamos el signo positivo, más o menos, porque también, ¿no? La esfera va a bajar hacia el suelo. El tiempo es lo que queremos calcular y despejamos aquí, ¿no? Y nos va a quedar esta relación interesante, ¿no? Que la velocidad final va a ser igual a 10 por t, ¿sí? Entonces igualamos, la velocidad final ya obtuvimos en la ecuación anterior, 10 raíz de 3. Y aquí tenemos una relación acerca de la velocidad final y el tiempo. Igualamos estas dos expresiones, 10 raíz de 3 va a ser igual a 10t. De ahí despejamos al t, ¿no? Las 10 se cancelan, o sea, este 10 pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Y las 10 se cancelan y nos va a quedar solamente raíz de 3. Y eso va a ser la respuesta, ¿no? Tiempo va a ser igual a raíz de 3 segundos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Podrían confirmarme, por favor, por el chat? Perfecto, perfecto, Luana. Gracias por tu participación. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 3. Ya. Muy bien. Los primeros quizás un poco estaban más tediosos, ¿no? Este es un poco más sencillo y estoy seguro que lo van a entender. Dice, calcular la rapidez horizontal, ¿sí? B. Y nos da la gravedad. Y esta es la gráfica que lo adjunta al ejercicio, ¿no? Acá, bueno, tiene una altura de 80 metros. Y también la distancia que va a recorrer la pelota, ¿no? Que va a partir de aquí y va a caer aquí. Nos pide la velocidad, sería la velocidad inicial, ¿no? Bx, ¿sí? Muy bien. Las fórmulas o las ecuaciones para un movimiento semiparabólico, mira chicos, vean, observen, es semiparabólico, la mitad de la parábola recorre, no va desde aquí, que es un poco más complicado se puede decir, ¿no? Entonces, en la segunda les he mostrado las relaciones para ambos casos, ¿no? Para semiparabólica y la parabólica. Y una de ellas esta era, ¿no? Que, bueno, que se deduce a partir de las ecuaciones de caída libre, ¿no? Que la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan incluso algunos, creo, de la clase anterior? Hemos utilizado muchísimo esta fórmula. Muy bien, entonces la altura nos da, esta es la altura, ¿sí? Muy bien, 80. 1/2, que es parte de fórmula, 10 es la gravedad, y tiempo al cuadrado. Entonces de aquí despejamos el tiempo, ¿sí? El tiempo que va a demorar esta esfera para llegar hasta este punto, al suelo, a la superficie. Entonces hacemos esto, ¿no? El 2 pasa al otro lado por 2, 10, el tiempo ahí nada más lo mantenemos, el 10 pasamos aquí a dividir, 80 por 2, 160, pasamos el 10, como les digo, a dividir, y el tiempo al cuadrado, ¿no? 160 entre 10 va a ser 16. Y este 2 pasamos al otro lado como raíz, ¿no? Por álgebra. Raíz de 16 es muy conocido y muy simple, 4. Y eso va a ser el tiempo que demora. ¿Qué nos pide? La rapidez horizontal en el B. Así que no es la respuesta todavía. Hemos calculado el tiempo, ¿sí? A ver, como dato adicional les puedo decir que el tiempo es muy, muy importante, calcular el tiempo, porque nos va a permitir, la mayoría de las ecuaciones están relacionadas con el tiempo. Así que hemos calculado el tiempo y podemos calcular la velocidad en X. Va a ser simple, ¿sí? A ver, vamos con la siguiente diapositiva. Y justamente, ¿no? Utilizo solamente el MRU. Como les decía, ratifico a los chicos que recién han ingresado, ¿no? El movimiento parabólico va a ser en el eje X, MRU. Y en el eje Y, vamos a utilizar fórmulas de caída libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes chicos han visto en la gráfica que nos da una distancia que recorre la esferita en el eje X, ¿sí? En este eje. De aquí parte, y esto que era 80 metros, ¿se acuerdan? Así era, ¿no? Esta es la esfera y viene así la esfera, cae aquí.
Muy bien. Entonces, 80 metros. ¿Tiempo tenemos? Sí, el tiempo es todo lo que demora. Así que utilizamos solamente el MRO de la primera sesión. Que X, o bueno, ustedes pueden considerarlo distancia, no hay problema, va a ser igual a la velocidad en el eje X. Esta velocidad con la que parte, ¿qué es? En un movimiento semiparabólico, solamente en el eje X, no existe en el Y. Así que lo consideramos esto. Y en este punto, esa misma velocidad se va a mantener por MRU. Así que utilizamos eso, ¿no? Velocidad en el eje X por tiempo. El tiempo que va a demorar la pelotita a bajar aquí. Muy bien, entonces, la distancia que nos dice es 80. Ahí está, por MRU. La velocidad en el eje X no conocemos. Y el tiempo es 4, que hemos calculado anteriormente con las ecuaciones de caída libre. Muy bien. Este es sencillo, ¿no? El 4 pasamos al otro lado a dividir, 80 entre 4. Y el cual va a ser 20 metros. ¿Es la respuesta? No. No nos pide la velocidad en el eje X. ¿Sí? Pero, mira chicos, no quiero confundirlos. Por eso lo voy a hacer acá un poco más, ¿no? Quizás. La velocidad en el eje X, al momento de iniciar, va a ser lo mismo que el B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el eje Y no existe movimiento. Pero bueno, quizás no sea el caso en otros ejercicios, entonces se pueden dar la molestia de hacer esto, ¿no? Por Pitágoras, ¿no? Cálculo de velocidad inicial. Esta relación. La velocidad inicial va a ser igual a velocidad inicial en el X más la velocidad inicial en el Y al cuadrado. Sabemos que en el X es 20, aquí estamos hallando, y en el Y, ya les he dicho, ¿no? Al momento de partir no existe velocidad, es 0. Muy bien, entonces 20 al cuadrado, estos se cancelan con esto, ¿no? Este es 0. Y vamos a resultar 20. Ambos son iguales, ambos son iguales. Ustedes solamente pueden llegar en el X y deducir de esa manera, decir que en el Y no existe la velocidad y por lo tanto esta es la respuesta. Esa sería la respuesta a la B, ¿no? O sea, la respuesta, la B, a ver, lo que nos pedía es la B y esto era la B, ¿no? Y eso sería la respuesta, ¿no? 20. Pero bueno, pueden darse esta molestia también de verificar que sí cumple esa condición. Lo que le estaba diciendo, ¿no? Que en la velocidad en el eje Y al inicio, en un movimiento semiparabólico, no existe. Muy bien. ¿Se entendió? Me parece que sí, este es un ejercicio más simple. Pasamos al siguiente. La 4. El que es similar, muy similar, pero algunas cosas varían, ¿no? Algunos parámetros. Mira, determina la altura. Ahora sí nos pide la altura. Hace rato tenemos la altura. Si B, la velocidad, este sería, que nos da también la gráfica, dice que es 10. Y la gravedad es, bueno, también por dato, ¿no? Entonces acá también nos da el alcance horizontal, MRU. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? ¿Con ecuaciones de caída libre? ¿Cuánto demora aquí? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, ustedes pueden dar, siempre acuérdense que empiecen por lo más sencillo. El MRU en el eje X, mira, 50 recorre. Tenemos la distancia. El tiempo no tenemos, pero la velocidad sí tenemos. Esta velocidad solo es en el eje X, ¿no? Al mismo que en el ejercicio 3, solo en esa dirección, ¿sí? Muy bien, entonces, si tenemos velocidad, si tenemos distancia, utilizamos MRU, aquí. La X va a ser 50, es el recorrido de esta pelotita desde este punto. O sea, prolongamos desde ahí hasta aquí, ¿no? En el eje X. Y la velocidad en el X va a ser 10, ¿sí? Porque la pelotita va a partir con eso. Y la velocidad en Y va a ser 0, ¿no? Como estoy ratificando muy bien. El tiempo es lo que queremos hallar. 50 tenemos aquí. Pasamos el 10 a dividir y nos va a dar así, ¿no? 50 entre 10, 5. ¿Sí? Y el tiempo va a ser 5 segundos. Algunos dirán, ¿no? El tiempo que se toma de aquí a aquí, sin tomar esta, no, es todo el tiempo. El tiempo que se demora esta pelotita hasta aquí. ¿Sí? ¿Se entiende, me parece, esa parte? ¿Nos pide el tiempo? No. ¿Qué nos pide? La altura. Ya tenemos tiempo, pero como les he dicho, ¿no? El tiempo nos va a facilitar muchísimo porque se relaciona con la mayoría de las ecuaciones. Así que utilizamos esta fórmula para hallar la altura, ¿no? Que les he mostrado en la primera parte. H igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado, que viene de la caída libre, ¿no? Entonces, H, ¿a qué va a ser igual? ¿A esta H o no? A la que queremos hallar, ¿sí? No estoy cambiando nada más en realidad el nombre. 1/2 que es por fórmula, 10 va a ser por gravedad, que nos da por dato, y el tiempo
lo vamos a utilizar. Esta, ¿sí? Es 5, ya lo hemos calculado anteriormente con MRU. Muy bien, 5 al cuadrado. Hacemos esta operación. 10 entre 2, 5. Aquí tenemos esa operación simple. 5 al cuadrado, 25. Y 5 por 25 va a ser 125. La altura que va a tener, o la altura que nos pide hallar, va a ser 125 metros. ¿Sí? Sencillo. La verdad, muy sencillo este ejercicio. ¿Se entendió? Me parece que sí. Pasamos al 5. Dice, una piedra se lanza de un edificio a otro con una rapidez